Bienvenidos a un nuevo programa de análisis del COVID-19. Mi nombre es Víctor López. Hoy es martes 1 de septiembre. Iniciamos mes, casi que semana, y vamos a ir con todos los datos de evolución de la pandemia. También en hospitales, sobre todo centrándonos, como siempre, en nuestro país y por sus distintos territorios. Vamos a hablar de la vuelta al cole, de los protocolos acordados el pasado día 27 de septiembre, que se han quedado cortos, son demasiado genéricos y bueno, pues dejan abiertos calendarios diferentes como ya se está viendo. Por ejemplo, el ejemplo más relevante para mí es Asturias, que a pesar de tener el índice acumulado más bajo de todo el país, pues decide empezar más tarde que muchas otras comunidades autónomas. Quizá previsión, quizá, bueno, pues ya veremos si acierta o no. Pero vamos, hoy mismo, pues ya muchos colegios están iniciando su profesorado la actividad y los alumnos, pues, por ejemplo, en nuestra región, a partir de la próxima semana, incluso en esta semana, algunos cursos se irán incorporando ya en Castilla-La Mancha. Concreto, por ejemplo, pues en bachillerato, algunos desde Albacete lo harán el próximo viernes, el día 4. Todo esto ha dado mucho de sí en estos últimos días que no emitía informe. La segunda ola sigue. Ahora yo creo que vamos a ver una visión algo negativa. Me gustaría pensar que la evolución se va a tornar más positiva en esta primera quincena. Estamos en niveles pues increíbles en cuanto a la evolución de contagios. La situación ya escuece en algunas comunidades autónomas en los hospitales. Por ejemplo, Madrid, ayer el Ministerio nos arroja que tiene un 17% de ocupación de camas. Parece que puede ser un dato no demasiado importante, pero recordemos que hay muchísimas otras patologías y prácticamente el 20% de Madrid, de los hospitales de Madrid, de sus camas, de sus posibilidades hospitalarias, están cubiertos con esta pandemia. Bien, vamos con todos los datos, no vamos a hacernos más esperar. Estamos llegando al 500.000 de contagios en nuestro país, esas son las noticias, y el Ministerio decide dar carpetazo a la información en el sentido de que ahora la ofrecerá a la semana, es decir, semanalmente. Un nuevo cambio más en el sentido de ir desinflando la información sobre esta pandemia, aunque de verdad que sigue siendo relevante en cuanto a las agregaciones de los datos, como vamos a ver ahora. Dicho todo esto, pues no esperemos más, vamos con los datos. Nos centramos para comenzar, como siempre, en la información desagregada por territorios. Y bueno, pues vemos que España ha llegado ya al índice acumulado por 100.000 personas al 2 por 1000, es decir, 205 en concreto por 100.000 habitantes, lo que sería el 2 por 1000, 2 habitantes por cada 1000, pues tienen el contagio en estos momentos del COVID en los últimos 14 días. Bien, ¿cómo está la situación? Pues nos ha ido, como siempre, más o menos la evolución es significativamente similar, todos en aumento. Esa es la generalización, pero solo hay una excepción clara a ese todos en aumento. ¿Sabéis quién? Aragón, la que empezó o la que fue el principal foco. Bueno, pues ahora se encuentra con 280. No hace mucho tiempo estaba en 500. La bajada es relativamente rápida. Esta es la buena noticia. Si todo pasara igual en el resto del país, pues la situación podría cambiar bastante en pocos días, porque ya digo, en un par de semanas aproximadamente, Aragón ha sufrido una gran caída, ¿no? Está todavía por encima de la media, pero pues la situación se está controlando bastante. Cataluña iba en esa dirección, pero se mantiene y aumenta algo en estos últimos días y bueno, está por debajo de la media, fijaos lo que digo, Cataluña está ya en un índice acumulado por debajo de la media, pero muy cercano a ella, prácticamente en 190. Es casi la mejor de esa zona roja, como estamos viendo, en la que hay actualmente en esa zona roja tenemos 8 comunidades autónomas, ¿no? Que son entre ellas, ya digo que la que mejor números en índice acumulado ofrece ahora mismo es Cataluña. Si vemos dentro de ella quién es la peor, ya lo dije, Madrid, lo advertí, la información que tenía y lo fuerte que venía la ola para Madrid me hacía prever en el peor de los escenarios,
en un escenario medio, tampoco el peor, que Madrid llegaría a los 500, a los 5 por 1000, a los 500 contagios por 100.000 habitantes. Y bueno, pues que sepáis que ayer los datos del Ministerio arrojaban 464. En el próximo informe, que creo que será el viernes, del Ministerio, pues creo que estaremos en los 500. Ojalá, como digo siempre, y me equivoque. Del resto, bueno, pues me preocupa bastante la situación en el País Vasco. También era bastante parecida a la de Madrid, sin embargo la evolución es algo más relativamente mejor, es decir, está en 355, está de índice acumulado, ha ido subiendo sí, pero a otro ritmo, creo que puede estar en torno a el tope, su tope, en torno a 400 y bueno, pues que incluso no tiene por qué llegar a él. Buenas perspectivas para País Vasco. La Rioja, pues ha habido un descontrol en contagios últimamente, ha habido muchos rebrotes y está con unos números similares. Son las tres peor situadas, insisto, La Rioja, País Vasco y Madrid. Del resto, preocupa también la evolución bastante negativa de Castilla y León, que ya está por encima de la media, ¿no? Está en 208. Navarra sigue su curso, está en 270, aproximadamente como Aragón ya, es decir, una situación también preocupante. Y bueno, y las Baleares han frenado algo en los últimos días, su situación, fijaos que ayer arrojaban PCR de últimas 24 horas, 0, pero se encuentran por encima de la media con 236. También en la otra zona, en la zona por debajo de la media, pues sorprende las cifras de los últimos días de Canarias, que se ha situado ya en 156, prácticamente igual que la otra Castilla, que Castilla-La Mancha, que son las que están por encima junto con Cantabria, que es la otra sorpresa, entre comillas, en su evolución de contagios. Digamos que son las mayores, acompañadas del territorio de Melilla, que ya apuntaba maneras hace una semana. Del resto, pues más o menos se van situando de acuerdo a las perspectivas, no son muy malas, depende de cómo les vaya, pero todas han evolucionado, todas están por encima de 100, excepto un territorio. ¿Sabéis cuál es? Asturias. Asturias se mantiene estable en 45 y aún así la vuelta al cole la propicia más tarde que muchas regiones de sus alrededores, bueno, de todo el país, ¿no? En Castilla-La Mancha nos está yendo regular, mantenemos la posición, pero porque a todas les va bastante mal, pero ya estamos en 160 el índice acumulado a 14 días, ¿no? En cuanto a los decesos, bueno, pues es obvio que todo esto se traslada a hospitalización y a decesos, ya lo dije hace un mes, que esta era la preocupación para mí, ¿no? No el nivel de contagios. Sí que es verdad, siempre lo digo, que necesitamos muchos más contagios para haber algo más de hospitalizaciones y, por supuesto, algo más de decesos. Pero es que se están dando las condiciones. Estamos en un ritmo la última semana de 10.000 contagios día, aunque los últimos 24 horas son mucho más reducidos. Estamos en torno al 20-25% de casos de últimas 24 horas. Me lo preguntáis muchos y lo he explicado varias veces. Los diagnósticos PCR, fruto de la presión que se está ejerciendo sobre el sistema hospitalario, pues ahora tardan más. Es decir, alguien se hace la prueba un jueves y hasta el lunes seguramente no tiene los resultados. Ese, si es positivo, nunca entrará en las últimas 24 horas, pero de esos PCRs, digamos, express, que se hacen dentro de las 24 horas, cada vez son menos los que se realizan, también por la presión hospitalaria. Y estamos en torno a un 20%, lo veíamos ayer una vez más, que el Ministerio nos decía que había unos 2.500 más, como estáis viendo. ¿Qué pasa con los decesos? Que los decesos han crecido. ¿Y han crecido preocupantemente? Sí. Depende de la comunidad autónoma, pues claro. Desde el último informe que hice, que es lo que os dejo, no os asustéis, desde hace 10 días, del 21 de agosto al 31 de agosto, en esos 10 días, en España han fallecido 404 personas. En 10 días. Esto nos situaría a una velocidad de unos 40 decesos día en toda España, lo cual es mucho, sí, para mí sí. Estamos en una situación, bueno, pues de desescalada, similar al que teníamos, lo buscaba ayer y lo comparaba, pues en la segunda quincena de mayo. Esa es la situación que tenemos tanto en hospitales, bueno, en decesos quizá algo mejor, estamos en torno a las primeras semanas de junio, pero en hospitalización estamos ya en esa zona, ¿no? En esa zona de desescalada de la segunda quincena
quincena de mayo. Los 404, decir que de ellos 130 se han producido en la Comunidad de Madrid. Muchísimos, claro. Pero es que la situación de Madrid es lamentable. En los últimos días la movilidad junto a la densidad vuelta de los madrileños de sus vacaciones está organizando bastante caos en esta comunidad autónoma y vamos a seguir en esa evolución. Digamos que es la que más preocupa con mucho de todo el territorio nacional. Después, en decesos, es seguida por Aragón, porque sigue siendo un foco grave, como sabéis, pero está ya en caída, como digo antes. Han tenido en estos 10 días 62 decesos. Y luego ya Cataluña, donde la situación también creo que es grave, como os decía, aunque parece que está algo estabilizada, que está en 52 decesos. Le sigue Castilla y León, preocupante también, sobre todo para el nivel de población que estamos hablando, que son 2,5 millones aproximadamente, pues tenemos ahí 39 decesos en los últimos 10 días. Y luego ya tenemos Castilla-La Mancha, por ejemplo, con 12, pero también está Andalucía con 33, pero con un nivel de población mucho más importante, de 8 millones, País Vasco con 24, ojo ahí también. Bueno, pues como veis, todo esto suma 404. Solo en los territorios autónomos de Ceuta y Melilla se producen 0 decesos. En el resto, aún en Asturias, se ha producido en estos 10 días, ojo, en 10 días un deceso. Fijaos, la situación de Asturias es muy, muy envidiable para el resto de España, ¿no? Bueno, pues la situación en Castilla-La Mancha decía 12 decesos en estos 10 días. Estamos más o menos a un deceso día. Una situación bastante buena, pero bastante peor también que la de hace unas semanas. Empieza a preocupar en nuestra región también. Estamos en la posición 10 o 11 si se incluye a Melilla, en esa comparativa de 19, es decir, estamos en la media de la tabla, estamos acercándonos a la media nacional en 160 y bueno, pues en estos tres días se han producido, en estos 3 días, no desde los 10 últimos, sino desde el viernes, pues 1.423 contagios. Estamos ya en 26.000 superados y 2 decesos en este fin de semana. Ya digo, en los últimos 10 días se producían, como sabéis, y he dicho antes, 12. La hospitalización, por ejemplo, pues en Castilla-La Mancha pues ha aumentado bastante en estos 10 días, se ha doblado. Así de fácil, se ha doblado. Entonces tenemos ahora ya 25 críticos y 251 en cama convencional. Es decir, en Castilla-La Mancha estamos en 276 hospitalizados. En España teníamos 785 críticos, según consejerías, más, alguno más, superan los 800 y tenemos la información del Ministerio que ofrece también ahora. Y bueno, pues según consejerías estaríamos en 6.100 hospitalizados, algo más, casi 7.000 si tenemos los datos del Ministerio. En este caso el Ministerio ofrece datos algo más inflados o algo más grandes que los de las consejerías. Si seguimos por guardar la sintonía con los de consejerías, decir que esta semana estamos superando los 6.000, de los que casi 800 son de UCIs. Entonces, si vemos la información, pues en tema de contagios, veíamos como el 31 de agosto, ayer cerrábamos con 462.000 contagios, casi 63.000. La información era casi de 60.000 nuevos contagios en la última semana, 57.400, y para la semana que viene el soporte se quedaría prácticamente estable en unos 54.000. Esa es la previsión. Nos iríamos a 517.000 y el índice acumulado estaría de España en 237 aproximadamente. Esas son las previsiones para el 7 de septiembre y para el 14 estaríamos en los 565.000. Si el informe del Ministerio, como oí ayer a Simón, pues es ahora los viernes, pues en torno estaremos a 500.000 este viernes y a 550.000 el viernes siguiente. Esa es la perspectiva, ojalá y sea inferior, porque así que estamos en una situación pesimista de pico meseta, pero el pico está más elevado que yo lo pronostiqué al principio y está en torno o ha superado claramente los 55.000. Estamos cerca de los 60.000 semana. Muy cerca de los 10.000 días, como vemos, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la evolución hospitalaria? Esta sí que está bastante cercana, las previsiones que hacíamos. Esta semana estamos, datos consejerías, en 6.109, de los que 1.337 son
la crecida en la última semana y bueno, pues decir que casi 800 en UCI. Las previsiones para la semana que viene es mantenernos en ese pico meseta, algo por debajo, esa es la previsión, pero muy poco, es decir, prácticamente el mismo crecimiento, estaríamos en unos 7.400. Está muy sesgado todos los datos de acuerdo a la evolución de Madrid. Si a Madrid se la frena, todo esto se frenará bastante. ¿Por qué? Porque de este crecimiento un tercio aproximadamente corresponde solo a esta comunidad. Y el 15 de septiembre estaríamos en los 8.500, fijaos, 8.400, seguiríamos aumentando, no ha parado esto, o sea, nos vamos, el rebrote se va tranquilamente a los 10.000 hospitalizados, ahora que me digan que no hay ola, y se nos va tranquilamente a superar las 1.000 camas UCI. Esto va así y es lo que prevé ahora mismo esta curva y bueno, pues ojalá y me equivoque, pero la situación es que a mediados de septiembre estaremos por encima de las 1.000 camas UCI y muy cerca de los 10.000 hospitalizados. Máxime si tenemos en cuenta la información del Ministerio que ya está en 7.000, es decir, está unos 1.000 por encima de la que dan las comunidades. Por lo tanto, creo que tranquilamente en esos datos estaremos en torno a los 10.000 hospitalizados y las camas UCI habrán superado los 1.100 seguramente. Bien, esta es la previsión que apunto, lo cual, bueno, pues hay algo de meseta, como veis, pero ahora queda la caída y la caída va a ser poco a poco. Ojalá y fuera como en Aragón, que parece que va rápido. Vamos a ver si mantiene. Estoy muy pendiente de la evolución de Aragón para ver cómo puede ser el resto. Tenemos dos casos. Aragón parece que se está recuperando rápido y bien. Cataluña no tanto. A Cataluña le está costando mucho bajar esa curva. Vamos a ver si fuera más el modelo de Aragón el que se reproduciera en el resto del país. Fijaos, de lo que decía antes, en Castilla-La Mancha tenemos 25 camas UCI ocupadas, la mayor parte en Toledo, que es la evolución brutal en esa provincia, está siendo grave. En Toledo hay muchas localidades que están ahora con medidas especiales, también en la Mancha Centro de Toledo, Toledana y de Ciudad Real, bueno, pues digamos que es un poco la zona castigada en este caso. Fijaos que en el último fin de semana se han producido 519 positivos PCR en la provincia de Toledo, ¿vale? Entonces, fijaos de la importancia, seguida justamente, como decía antes, de Ciudad Real con 341. Entre ambas, casi 1.000 PCRs positivos se han producido en este fin de semana. Fijaos que, como decía antes, de los casi 800 UCIs, pues resulta que pues la mitad las constituyen Madrid, Cataluña y Aragón, pero hay una gran diferencia porque Madrid tiene 211 de esas 781. Como veis, está aproximadamente en el tercio, no llega, pero en el 30% sí que lo roza, ¿no? Igual aquí, de 6.100 tenemos 2.043 de todos los ingresados, de 6.100 en total tenemos 2.043 en Madrid. Es decir, insisto que en Madrid se lleva aproximadamente el 30% del pastel en cuanto a todo, a contagios, incluso más, y a hospitalización y también, como habéis visto, en decesos, desgraciadamente. Bien, pues dependerá mucho de la situación para esta comunidad. Yo creo que en esta situación Madrid debería plantearse medidas muy especiales y sobre todo retardar al menos la vuelta al cole para los chavales, porque ahora el ministerio está diciendo que se contagian menos los chavales, pero a pesar de esto creo que la situación reclama pues una entrada, una espera en esa evolución de la curva. No pasaría nada porque los chavales empezarán a finales o a mediados de septiembre para ver si se ha controlado algo desde atención primaria y desde hospitalización, donde ya digo que el Ministerio insiste ayer Fernando Simón en que estamos en un 17% de ocupación de camas totales por el COVID, lo cual a mí me parece mucho que una sola pandemia reclame casi el 20% ya de las camas. Si además vemos que los focos en Madrid son diferentes, hay algunos hospitales que están próximos al colapso ya y esto es un problema, como ya dije. No quiero alarmar, pero sí que es un problema y que hay que tomar medidas. Insisto, sobre la movilidad y densidad de población, que es lo que más desarrolla este virus, y bueno, pues tratar de frenarlo lo antes posible en esta comunidad autónoma, que ya digo que está en el 500 aproximadamente de índice acumulado. Si vemos la situación por países, bueno, pues ha evolucionado más o menos en la misma sintonía.
Mejora algo la situación en Brasil y en Estados Unidos, están en lenta caída, pero aún los decesos al día están muy cerca de los 1000 en ambos casos, en Estados Unidos incluso se supera. Y bueno, para que nos hagamos una idea, en Estados Unidos estamos en unos 170 de índice acumulado 14 días, en España estamos en 205. Lo digo para que sepáis cómo nos encontramos en tema de contagios. O Brasil está en 200 y pico, en 230 me parece recordar, y aquí estamos en 202. Es decir, que estamos en una situación intermedia entre Brasil y Estados Unidos en tema de contagios. Entonces, bueno, pues no es una alarma, pero Francia, que es la segunda en Europa en índice acumulado, fijaos que está en unos 90, no llega, y nosotros, insisto, en 205. Esa es la situación y bueno, pues creo que segunda ola está claro que la hay. Bueno, pues las medidas están dando sus frutos en los focos donde se han originado, pero faltan los que llegaron al final y Madrid, en este caso, es una de las referencias para tratar de mejorar esta segunda ola. Las previsiones, insisto, en que son estas 2 semanas de meseta, ojalá y me equivoque, pero ahora mismo la previsión de la curva es negativa, para nosotros estaríamos en unos 50.000 contagios al menos semana, lo cual me lleva a un índice acumulado de mantenerlo en unos 200. Este va a ser la tónica estos 15 días, a menos creo, yendo a más todavía algo, Madrid. Esa es la situación resumen y bueno, como veis, comparando, no nos va tan bien ahora, ¿no? Ya oficialmente hemos superado los 29.000 decesos, también oficialmente se ha notado en el Ministerio la cifra de decesos como aumentaba y bueno, en el resto del planeta, que sepáis, esto siempre dedicado a los negacionistas, que estamos en 25,5 millones de afectados oficiales y en fallecidos cerca del millón, ya 850.000. En septiembre pues se pasarán los 30 millones y se pasará o estaremos seguro en el millón de decesos cuando acabe este mes, desgraciadamente, o muy cerca de él, vamos, esa es la situación, la letalidad ahora es inferior, pero que sepáis que oficial siempre, esa es la situación. Preocupa y mucho la evolución, además de en estos dos países, ya venía apuntando maneras India, en donde se produce ahora mismo el mayor nivel de contagios. Están en unos 80.000 días. Una barbaridad, pero bueno, es un país con una población similar a la de China, ¿no? Con unos 1.300 millones de indios, ¿no? Lo cual, bueno, pues da cuál sería una situación posible para China, ¿no? Que no es así. Fijaos en las cifras comparativamente hablando de China con India, no tiene nada que ver. Respecto al marco de América del Sur, bueno, pues son nuestros países hermanos los que más están sufriendo la pandemia. Fijemos el caso de Perú, que es el que tiene la tasa de mortalidad más alta, está ya en 900, y bueno, pues la cifra no deja de subir en cuanto a contagios y en cuanto a fallecidos. Ocupa en el ranking un lugar pues ya bastante importante, tanto en una como en otra, por una población de 32 millones, que es la de Perú. Colombia también preocupa, su índice de mortalidad o su tasa de mortalidad también está en torno a 400, y también México, como sabéis, Chile, por supuesto. Argentina se está sumando, pero con una tasa de mortalidad inferior, quizá la incluimos en esta tabla, pero el nivel de contagios también es bastante elevado. Y bueno, las demás están evolucionando con una pequeña cresta, como digo, aunque la situación global estamos en pico meseta. No sé si se ve la gráfica aquí, pero esta es actualizada la gráfica. Fijaos, ya tocamos pico en 328.000 y ahora estamos en torno a los 270.000 contagios. Aunque en España estamos todavía en una situación ahora de segundo pico, en la mayoría de los países está mejorando la situación, excepto quizá, como decía antes, en India, y esto está haciendo que la cifra global esté minorándose muy poco a muy poco, pero realmente ahora va a menos, ¿no? En cuanto a la situación por focos, pues que sepáis que Sao Paulo ahora ocupa la segunda posición, por delante ya de Ciudad Real. Aquí la situación es muy mala, son 30.000 decesos con una población de 12 millones solo para esta ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Y bueno,
pues se acerca a las cifras de Nueva York, ¿no? A la ciudad de Nueva York, que ya están bastante estancadas porque esta ciudad sí que ya está prácticamente en una situación de post primera ola. Y bueno, pues fuera de aquí lo demás no ha sufrido grandes cambios. Se ha quitado Lima, que también está muy cerca de las cifras de Castilla-La Mancha, y Los Ángeles han superado a Madrid ambas también. Y bueno, pues esa es la situación de los principales focos que yo he ido recogiendo a lo largo de este estudio y que os permiten valorar algo y comparar algo las situaciones para algunos manchegos o madrileños de cuál es la situación que se ha dado en referencia a otras tantas que ocupan los medios tantos días, ¿no? Bueno, pues vamos con todo esto a cerrar el informe y hablar de la situación que nos viene en estos 15 días por delante. Vamos con ello. Bien, cerramos el informe de hoy con algunas cuestiones que normalmente me hacéis en los comentarios, que os invito a que sigáis haciendo y que trataré de ir respondiendo de acuerdo a mis posibilidades. Algunas de ellas. ¿Crees que es segura la vuelta al cole? Bien, en general es bastante segura por los medios que se están tomando y por la situación de la mayoría de los territorios. Dicho esto, creo que en algunos territorios debería posponerse para ver la evolución hospitalaria, y estoy hablando, por ejemplo, de todas las que tengan, comunidades autónomas que tengan más de un 10% de porcentaje de hospitalización. Habría que ver los focos y ver situaciones, si queréis, todo lo pormenorizaje que queráis, aunque en Madrid, por supuesto, lo tengo en mente, la mayor parte de Madrid, Madrid Centro, donde se han dado los focos y le afecta a los hospitales fundamentales de la comunidad autónoma, creo que debería el calendario posponerse alguna que otra semana, porque vemos que Aragón evoluciona bastante bien y pues sería una opción a tener muy en cuenta. Dicho esto, creo que es necesario enfrentarnos al virus igual que hemos sido capaces, voy a decirlo con toda naturalidad, y cada uno que apague su vela, igual que hemos sido capaces de hacer un verano diferente, de nuevo verano, nueva normalidad y estar de vacaciones, creo que es necesario que los chavales estén escolarizados. Y es necesario para un país y no puede permitirse, en esto estoy de acuerdo con la ministra, un país no puede permitirse un absentismo en la escolarización de los chavales durante más tiempo, con toda la seguridad posible y teniendo en cuenta, insisto, lo que he dicho antes. No, quizá en todos los sitios es viable hoy hacerlo. Fijaos, y pongo el ejemplo, Asturias, con un 45 de índice acumulado, el más bajo de toda España, plantea un calendario en el que empieza algo más tarde. Da tiempo a los colegios a organizarse, da tiempo al profesorado a intervenir y a activar bien sus protocolos, saber quién es el encargado COVID-19 en su centro, saber o establecer todas las medidas de seguridad, atender bien a las familias en tiempo. Todo esto creo que es fundamental y creo que sería muy importante que las comunidades autónomas dieran tiempo a este efecto que no ha tenido lugar en muchas de ellas. Esa es mi valoración de la vuelta al cole. La vuelta a la universidad igual, ahora mismo lo que nos han dicho del ministerio es uso de mascarillas, vaya, esto lo sabíamos, y de ventilar las aulas también lo sabíamos. Pero bueno, creo que no hay que ser muy rápido en el desarrollo del calendario, hay que esperar algo. Y bueno, pues yo creo que somos suficientemente un país serio como para abrir aulas con una seguridad para nuestros alumnos y ver y valorar lo que va ocurriendo en cada momento, ¿no? Tener claro al cierre de cada semana lo que está pasando, la evolución de ese centro y en caso de que la situación se vaya de mano en cuanto a contagios, pues se tendrán que cerrar los colegios como ha dicho el ministerio, ¿no? Pero creo que es bueno, y cierro con esto el tema de vuelta al cole, que tengamos en mente que una vuelta al cole es necesaria, segura, presencial, y bueno, que creo que tenemos que ponernos las pilas para que el país siga funcionando. ¿Qué hemos hecho mal? Bueno, pues hay muchas cosas que se han hecho mal. En cuanto a movilidad, y hemos tenido el efecto del verano,
para pensárnoslo, ¿no? En situaciones donde la movilidad, fundamentalmente, y la densidad, como siempre dije, juegan en contra de esta pandemia. ¿Qué podemos hacer bien ahora? Bueno, pues otras muchas cosas seguramente, y hay que volver al trabajo y hay que volver al colegio. Y mucho ánimo a todos en esta semana en donde comenzamos en muchas comunidades autónomas con este efecto. ¿Qué hay sobre la pandemia? Bueno, pues que la primera quincena es negativa en cuanto a que estamos en pico meseta. Nadie nos va a devolver de pronto 10.000 contagios semana. No. Cualquier curva está por encima de los 50.000. Ojalá y sea menos, pero esto me lleva a situarnos en ese tope de 240, 250 de índice acumulado del que ir bajando progresivamente. Todo este es el efecto de los 15 días que tenemos y sería muy importante hacerlo bien para que, y creo que se está haciendo, en grosso modo se está haciendo por parte de toda la ciudadanía, creo que en estos 15 días se podrán tener efectos de que esa curva empieza a decrecer. Esa es la estimación y esas son las condiciones para estos próximos o este inicio de septiembre. Ha sido un agosto horrible, ha sido un agosto con turismo nacional exclusivamente, o prácticamente exclusivamente, que nos va a pasar factura en nuestro PIB, por supuesto, y que nos va a pasar factura también en el tema de hospitalización, como ya no lo está haciendo, y en el tema del desarrollo de la pandemia. Las vacunas están cerca también. ¿Qué aventuramos? Yo creo que septiembre no va a ser tan malo como agosto. Este es mi pronóstico inicial, es de meseta caída el mes. Y bueno, pues ya vendrá una segunda reactivación o no del virus más adelante. Yo en principio creo que guardando las medidas podremos conseguir poco a poco que la cifra de contagios caiga. Nada más, no os quiero cansar más, un abrazo a todos, darle al like si os ha gustado y bueno, pues hasta próximos informes, que ya digo, ahora será uno semanal por el ministerio, también lo haré de esta manera en mi caso. Hasta próximos vídeos.